aquella noche cuando el Señor se entregó por nosotros. Capítulo 13 del Evangelio de Juan. Y comenzando en el versículo 1 que dice así: Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavares, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: No estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura. El que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Hasta aquí está bien la lectura por el momento, esperando que el Señor prospere una vez más en esta mañana su santa palabra en nuestros corazones. Ahora, hermanos, no pretendo decir nada nuevo aquí en esta mañana que antes no hayamos escuchado de diferentes voces y de diferentes maneras en cuanto a estas porciones que tienen que ver con lo que el Evangelio de Juan nos relata acerca de lo que el Señor hizo aquella noche con sus discípulos y lo que Él les enseñó antes de ir a la muerte al otro día. Pero uno aprende por lo que los apóstoles dicen en sus escritos, de que la repetición de la enseñanza tiene su importancia. A mí no me es molesto el deciros siempre las mismas cosas, dice el apóstol, y para vosotros es seguro. Amados, esta es la segunda vez que os exhorto con una carta, dice el apóstol Pedro también, aunque vosotros sepáis esas cosas. Y es que también pensamos en los nuevos creyentes, en los que van llegando, que el Señor va rescatando de ese mundo y que están presentes en el lugar, y que es posible que sea la primera vez que ellos escuchen las enseñanzas que con los años hemos aprendido de otros, y también con nuestro propio ejercicio hemos llegado a ciertas consideraciones en la Biblia. De manera que esto es como el viaje de aquel pueblo de Israel en el desierto. Iban, volvían otra vez por el mismo sitio, daban la vuelta, volvían a llegar. Y así es nuestra vida cristiana mientras estamos aquí en este mundo.
Necesitamos ser recordados siempre de las mismas cosas porque tendemos a olvidarlas como aquel pueblo olvidaba las cosas que Dios les había hecho y que les había enseñado. Y cuando entro en estas porciones que tienen que ver con aquella noche en que el Señor se entregó con nosotros y que, como hemos estado aprendiendo, todo lo que se narra en este capítulo 13, 14, 15, 16, la oración del Señor en el 17, el 18, todas son sucesos de la misma noche en que el Señor se entregó por nosotros. Eso digo, me recuerda cuando Moisés vio aquella zarza ardiendo en el monte Oreb y se acercó para ver aquella maravilla, como la zarza ardía y no se consumía. Y cuando estaba llegando allí oyó una voz que le dijo: Moisés, Moisés, quita la sandalia de tus pies porque el lugar que pisas santo es. Y el lugar que pisamos nosotros aquí en el aposento alto es un lugar muy santo. El Espíritu Santo ha tenido esa benevolencia con nosotros de introducirnos en aquel círculo tan íntimo que el Señor Jesucristo tenía con sus discípulos aquella noche. No vayamos nosotros a pensar que el corazón del Señor no estaba angustiado también como estaban angustiados aquellos discípulos. Ya los hermanos que estudian este evangelio, los siervos del Señor, nos han hecho el llamado de atención a las 3 veces que dice que el Señor se estremeció, su espíritu también, frente a la tumba de Lázaro, al ver los estragos que la muerte, que el pecado, mejor dicho, ha hecho en el ser humano que Él con tanto amor creó, para que fuéramos un pueblo para su nombre, para que fuéramos familias, que obedeciéramos a Dios, que le amáramos. Pero tristemente el hombre se apartó de Dios, hizo su propia voluntad, cayó en el pecado y la muerte pasó con todas sus secuelas, haciendo el estrago que hace en medio de la humanidad. El Señor se estremeció en el espíritu al pensar en todas esas cosas frente a la tumba de Lázaro, a pesar de que Él lo iba a resucitar. Después, cuando habla de su propia muerte, también se estremeció en su espíritu. No era nada fácil lo que Él tenía que hacer. Cuando Él dijo, por ejemplo, al paralítico de Marcos capítulo 2, tus pecados te son perdonados, y aquellos fariseos y aquellos líderes religiosos decían dentro de su corazón: ¿y quién es este que también perdona pecados? Si esto solamente es Dios. Pero ellos no se estaban dando cuenta que ahí estaba Dios leyendo sus pensamientos. ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Y yo digo, hermanos, ¿qué es más fácil? Ninguna de las dos cosas es fácil para el hombre. Pero yo me atrevo a decir que para el Señor era mucho más fácil decirle al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda, que decirle, tus pecados te son perdonados. Porque el que hizo los cielos y la tierra solamente con la palabra de su poder mandó y existió así de fácil. Le era muy fácil hacer una obra de recreación en aquel ser que Él había creado, utilizando solamente su poder y su palabra para decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pero decirle, tus pecados te son perdonados, eso no era fácil para Él. Tenía la implicación de la muerte de cruz. Porque solamente cuando el Señor muriera en la cruz, en el Calvario, y derramara su sangre, era que se hacía efectiva esa declaración del Señor, tus pecados te son perdonados. Si el Señor no hubiera ido a la cruz a morir, aquel paralítico hubiera seguido en sus pecados. Pero estaba por delante la cruz y para Él era un hecho. Y como tan seguro era que Él iba a morir por aquel hombre,
ese hombre estaba recibiendo el perdón de sus pecados, pero no era fácil para él, no es cualquier cosa. Nosotros con nuestra mente tan finita, hermanos, no somos capaces de penetrar en las profundidades de los sufrimientos del Señor. Porque si nosotros pudiéramos lograr profundizar un poco en eso, seríamos mejores creyentes. Seríamos más consagrados. Seríamos más entregados a Él y no estaríamos tan aferrados a este pedacito de tierra que hay en medio de ese universo. Estaríamos como el apóstol diciendo: estoy en estrecho, porque el estar entre ustedes me es necesario todavía por las enseñanzas que recibo de Dios para transmitírselas a ustedes. Estoy parafraseando Filipenses, donde lo dice. Yo estoy en estrecho porque para mí el estar con Cristo es muchísimo mejor. Y él sabía lo que decía porque él había estado en el tercer cielo. Y él había visto al Cristo glorificado en el camino de Maús. Hizo una entrega completa porque él sabía en quién había creído. Y aquí está el apóstol Juan. El apóstol Juan maduró todo este evangelio durante años. Esto no es como un diario, siempre lo digo así, que a medida que iban sucediendo las cosas, él las iba escribiendo. No, esto está madurado en el corazón del apóstol. ¿Cuántas veces lo predicaría? ¿Cuántas veces hablaría del Señor? Con la devoción que muestra al escribir este evangelio tan precioso que él escribe acerca del Señor Jesucristo, remontándose hacia la eternidad, más allá de Génesis capítulo 1, diciendo: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Aunque menciona la creación del Señor allí, él está hablando no de Génesis capítulo 1 y versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Está hablando de más allá. Solo que Dios, en su condescendencia para con nosotros, nos habla de un principio que no tiene principio, porque el Señor no tiene principio ni fin. Podríamos decir que está hablando de un principio sin principio. Bueno, aquel preexistente, coigual con el Padre en la eternidad, el amado Hijo de Dios, de quien él escribe este evangelio. Él dice después: y aquel verbo fue hecho carne, y sabemos quién es ese verbo. Y habitó entre nosotros, puso su tabernáculo entre nosotros. Los hermanos que estudian el Nuevo Testamento, ayudados por los que saben el griego, saben que allí la palabra ekenosen significa tabernáculo. Podría traducirse: y aquel verbo se hizo carne y puso su tabernáculo entre nosotros. Tabernáculo entre nosotros. Aquel cuerpo que él había tomado, una figura del tabernáculo donde Dios vino a habitar con su pueblo allá en el Antiguo Testamento. Y creo que el apóstol Juan tenía en su mente el tabernáculo cuando él escribió este evangelio. Y aquí nos trae hasta el lugar santo en el capítulo 13. Porque para entrar al lugar santo los sacerdotes tenían que lavar sus manos y sus pies allí en el lavacro, que estaba seguidamente después del altar de los sacrificios. Y para poder ministrar allá ellos tenían que lavarse las manos y los pies. Y aquí el Señor le está lavando los pies a sus discípulos, porque en el Antiguo Testamento estaban implicadas las obras, por eso había que lavar manos y pies. Pero aquí solamente los pies, porque las obras no están implicadas, sino el testimonio, el buen andar del creyente, porque de eso es que nos hablan los pies. Y él dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Uno puede seguirle a esta expresión de la hora desde el capítulo 2, cuando la madre le dice: no tienen vino. Y él dice: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Pero ahora, en la noche en que él se va a entregar, dice: la hora ha llegado. Y uno puede seguir cuál es esa hora, la hora de morir en la cruz. Ahora sí había llegado la hora.
Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Porque cuando Él escribió el Evangelio, hacía muchos años que el Señor había hecho la obra en la cruz. Por eso Él dice, los amó hasta el fin. ¿Qué significa? Amó a los suyos tanto que fue hasta el fin, allá al monte del Calvario, a dar su vida por nosotros los pecadores. Y los amó con todos sus defectos, hermano. Si uno se pone a buscarle defectos a los discípulos, se los vamos a encontrar. El Señor tuvo mucha paciencia con ellos, pero no los dejó de amar. Por eso es que el apóstol Juan, sabiendo eso, por eso es que él dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros le hayamos amado a Él, sino en que Él nos amó a nosotros primero y dio su vida por nosotros. ¿A dónde están los que se jactan que yo sí amo a Dios con todo mi corazón? Yo lo amo y amo a Dios, pero no le obedece. Yo creo que ninguno de nosotros es capaz de jactarse. Los verdaderos creyentes jamás nos jactamos de que amamos a Dios. Solamente podemos hablar de lo que Él nos ha amado a nosotros. El apóstol Juan mismo lo hace. Cuando él habla del discípulo al que el Señor amaba, lo hace en tercera persona, en su modestia, en su humildad. Y nunca habla de que él amaba al Señor, sino siempre del discípulo al que el Señor amaba, pero amaba al Señor porque Él era el único de sus apóstoles que estuvo al frente de la cruz, que pudo ver con sus propios ojos cuando el soldado metió su lanza en su costado y al instante salió sangre y agua. Él es el único que puede contarnos eso, porque Él dice, y el que escribe esto sabe que es verdad porque lo vio, a todo riesgo estaba allí frente a la cruz. Ese es el discípulo amado y ese es el que habla del amor de Dios más que todos los demás. Y ustedes saben bien que el verbo que él utiliza no es el verbo ni para amor de amigos, ni para amor de esposos, no es ninguno de los otros tres verbos que hay en el griego, porque son 4, sino que habla del verbo que define el amor de Dios, que es el amor más profundo, dado a personas que ni siquiera lo merecen y sin esperar nada a cambio. Agapao, ¿qué se dice? O agapán, no sé cómo es que se pronuncia, lo importante es que sepamos lo que significa. Que a veces hay unos que vienen a corregirlo a uno, no, pronúncialo así, pronuncia. Nosotros no sabemos cómo se pronuncia ese griego es muy antiguo. Lo importante es saber el significado de las palabras. Pero por eso él es llamado el apóstol del amor. El apóstol del amor. Él es el que tiene en el capítulo 3 ese hermoso versículo que ha llevado tantas almas a los pies del Señor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Como el buen pastor, el capítulo 15 del Evangelio de Lucas, que buscó aquella oveja perdida hasta encontrarla. ¿Y dónde la fue a encontrar? En los acantilados del monte del Calvario, y se lanzó profundamente a sacarla de allí del fondo cenagoso del pecado. Hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, y aquí lo presenta en toda la magnificencia de su gloria, toda su grandeza. Él sabía que había salido de Dios y a Dios iba, y que el Padre le había dado todas las cosas en las manos. Entonces lo presenta en su humillación.
Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Hermano, jamás un fariseo, un escriba, un sacerdote se hubiera imaginado a uno de sus discípulos lavándole los pies. A él mismo, mucho menos uno de ellos irá a lavarle los pies a un discípulo, pero aquí está el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Dios del universo, tomando el lugar del esclavo y humillándose y arrodillado frente al discípulo allí, porque uno tiene que pegar las rodillas del suelo y tiene que inclinarse para poderle lavar los pies a otro. En su humildad, lavando los pies a sus discípulos. Con razón el apóstol Pedro no quería. Yo no condeno al apóstol Pedro por su actitud. ¿Me vas a lavar los pies tú a mí, Señor? No. Esto es demasiado, hermano. ¿Por qué tanta arrogancia? ¿Por qué tanta soberbia en nosotros? ¿Por qué tanto engreimiento que nos trae tantas dificultades y problemas entre nosotros? Cuando nosotros deberíamos vivir humillados delante de Dios, no solamente delante de Él, de nuestro Señor Jesucristo, y no solamente delante de Él, delante de nuestros hermanos. El Señor lo hizo para darnos ejemplo, para que ninguno tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, pero nosotros somos engreídos. Necesitamos entrar a este aposento alto y estar con el Señor, observándolo allí, postrado entre los pies de sus discípulos. El perfecto hombre de Dios, lavándole los pies a sus defectuosos discípulos. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, tú me lavas los pies. Tú me lavas los pies. Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. El apóstol Pedro lo entendió después. Cuando ya era un anciano y meditó en todas estas cosas, él fue el que escribió: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Para que nosotros aprendamos esa lección tan grande que tanto necesitamos. Un espíritu de competencia y unas discusiones en los estudios para hacer prevalecer nuestros pensamientos, nuestras ideas, y echamos a perder el momento grato que debe ser para el pueblo del Señor, y el pueblo del Señor sale todo desganado y a veces adolorido. Con esas actitudes nuestras cedamos más bien, y lo que no podemos aclarar en un momento, considerémoslo y después madurémoslo para ver si es que el otro hermano tenía más razón que nosotros, y quedémonos quietos y no contendamos, no causemos ese problema, porque eso no edifica al pueblo del Señor, que nosotros discutamos, que nos peleemos y que querramos pasar por encima de los demás y demostrar que tenemos más conocimiento que otros. Entre más uno sabe, cree que no sabe nada. Y el que cree que sabe mucho es porque no sabe nada. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 3 de Primera de Corintios, que la sabiduría del hombre no tiene nada de valor con la sabiduría de Dios, que lo más sabio de los hombres es algo fútil frente a la sabiduría de Dios. Lo más grande del hombre, lo más fuerte, es más débil que lo más débil de Dios, si es que en Dios hubiera alguna debilidad. Pero ahí está el apóstol Pedro. Le dijo, el Señor le respondió, cuando él le dijo: no me lavarás los pies. Y veamos la forma tan enfática que lo dice: jamás. Si no te lavares, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Hermanos, si en algún momento tenemos algo de engreimiento, de soberbia en nuestro corazón y otro nos lo hace ver, tenemos que adoptar la actitud del apóstol Pedro. Cuando el Señor le habló con palabras tan benevolentes y tan convincentes, de una vez le puso su actitud de soberbia.
No me lavas los pies jamás, no Señor, lávame la cabeza y los pies, pero entonces se fue al otro extremo. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién les iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. ¿Cuál es la lección que tenemos aquí, hermano? Dijimos que estábamos aquí en el lugar santo del Nuevo Testamento. Hablamos del lavacro. ¿Se acuerdan cuando fueron ordenados Aarón y sus hijos para el sacerdocio? Moisés los tuvo que agarrar y bañarlos a ellos. Él los lavó completos. Eso se hizo una sola vez en su vida, pero después ellos todos los días tenían que lavar sus manos y sus pies en el lavacro para poder oficiar. El Señor no le está hablando al apóstol Pedro de su salvación, ya él era salvo. Él le está hablando de su servicio. El Señor le dice, el que está lavado, es bañado todo, ya no necesita sino lavarse las manos y los pies. Es el nuevo nacimiento, la regeneración, el día en que nosotros creímos en el Señor, fuimos bañados por Dios para nuestra salvación, y eso no lo hicimos nosotros. Nuestro nacimiento no es por nuestra voluntad, es por la voluntad de Dios, dice Santiago. No es por voluntad de carne, ni de sangre, ni de varón, sino por la voluntad de Dios, dice el apóstol Juan también. Esto es obra de Dios. Pero el mantener nuestros pies limpios sí es obra nuestra, es nuestra responsabilidad. Porque para servirle al Señor no se le puede servir con los pies sucios. Que el Señor prospere su palabra.